Saludos, TikTok. Hoy te espera un viaje apasionante mientras profundizamos en una historia que ha trascendido generaciones, la leyenda de La Llorona o, en inglés, la mujer que llora. Esta figura mítica es reconocida en toda América Latina y ha sido contada en innumerables formas, pero siempre con un toque escalofriante. Una interpretación predominante habla de una mujer llamada María, quien, después de ser abandonada por su marido, en una oleada de desesperación, ahoga a sus dos hijos en un río. Al darse cuenta de lo que había hecho, se sumerge en el agua para salvarlos, pero ya es demasiado tarde. Desde entonces, su espíritu deambula por la noche, llorando y buscando a sus hijos perdidos. Dicen que su llanto suena más distante a medida que se acerca a sus víctimas. Esta leyenda no es solo un cuento de terror sino también una historia de advertencia para los niños. Se les advierte que no se mantengan fuera de sus casas después del anochecer, ya que la Llorona podría aparecer y llevárselos. En algunas versiones se dice que secuestra a niños traviesos, confundiéndolos con los suyos. La influencia de La Llorona en la cultura popular es inmensa. Ha sido la pieza central de películas, canciones e incluso obras de arte. Por ejemplo, la cantante Lucía Gutiérrez Rebolloso dio nueva vida a la canción tradicional La Llorona al mezclar sus raíces oaxaqueñas con su herencia veracruzana. Su interpretación moderna y romántica toca particularmente la fibra sensible de la comunidad mexicana y mexicano-estadounidense en los Estados Unidos. Entonces, ¿La Llorona es un mito o una verdad? Aunque no se materializan pruebas tangibles de su existencia, su historia está viva dentro del imaginario colectivo y nos enseña sobre el amor, la pérdida y las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, la próxima vez que escuches un grito en la oscuridad, tal vez sea solo el viento. O tal vez no. Eso es todo por hoy. ¿Conoces alguna versión diferente de La Llorona? Déjalo en los comentarios. Estén atentos para conocer más historias fascinantes. La inquietante historia de La Llorona abarca elementos de dolor, culpa y retribución. Impulsado por la desesperación y el arrepentimiento, el viaje de La Llorona desde una madre viva y amorosa a un espectro malévolo es una exploración escalofriante de las emociones humanas. Su narrativa es un potente recordatorio del poder del folclore y las costumbres culturales que refleja. Las versiones de esta historia varían según las tierras que se dice que frecuenta. Algunos la representan como un fantasma, vestida de blanco, con un anhelo insaciable por su descendencia robada. Otros la pintan como una aparición horrorosa, con sus ojos luminosos y su grito manifestándose como un presagio de muerte. La escalofriante resonancia de La Llorona también se remonta al trauma colectivo de los acontecimientos históricos. En medio de la conquista colonial de las Américas, la narración de una madre perdida y quejosa fue un eco inquietante de la devastación generalizada infligida a las culturas indígenas, donde la maternidad y su protección tenían un profundo significado cultural. Sin embargo, nuestra comprensión de La Llorona no es estática, evoluciona con el entorno sociocultural. En contextos contemporáneos, La Llorona no es solo una encarnación del dolor inquietante, sino también un símbolo de la resiliencia femenina, navegando dentro de los ámbitos de la maternidad, el juicio social y la agencia personal. Un aspecto significativo es el límite fluido entre la realidad y lo sobrenatural en la leyenda de La Llorona. En su interior se encuentra arraigada la noción de retribución más allá de la muerte, un tema persistente en las culturas locales de todo el mundo, una creencia que ronda por la tierra y que encarna la justicia no resuelta. Esta tradición no se limita a cuentos nocturnos aterradores, sino que sirve como recordatorio de cómo las narrativas culturales pueden transmitir lecciones morales y sociales. La Llorona no es simplemente un espectro castigador, sino también un prisma sombrío a través del cual podemos percibir las consecuencias de largo alcance de nuestros hechos. A medida que la historia de La Llorona ha migrado a través de geografías, ha adoptado el paisaje cultural de cada lugar, haciéndolo único para las personas a las que llega. Fluye a través de los anales del tiempo, un testimonio del atractivo perdurable de la historia de miedo, familiar pero diferente en cada relato. La naturaleza temática de la historia de La Llorona habla de experiencias humanas en todo el mundo. Refleja los temas universales del amor, el desamor y las acciones que emprendemos en medio de la agitación emocional. Esta universalidad hace de La Llorona una historia que trasciende fronteras y generaciones. La historia se desarrolla dentro de las tradiciones indígenas mexicanas, teñidas por la tensa historia de la colonización española, veladas por el dominio retórico de las leyendas de la Iglesia, y da cabida a las experiencias exclusivamente estadounidenses de una diáspora migrante. Entre estas capas, La Llorona sigue siendo una figura maleable, adaptándose a diferentes contextos temporales y sociales. Más allá de arrojar luz sobre los matices culturales, el cuento ofrece perspectivas psicológicas más profundas. Es un reflejo de los miedos primarios vinculados a zonas liminales como los ríos, umbrales simbólicos entre la vida y la muerte, la inocencia y la culpa, la felicidad y la tragedia. La maternidad implacable representada en la figura de La Llorona también puede verse como un testimonio conmovedor del instinto maternal, el intento desesperado por proteger a la propia descendencia, el profundo dolor de perderla y la búsqueda interminable de redención frente a una tragedia inalterable. El cuento de La Llorona también nos invita a introspeccionar nuestra respuesta al dolor abyecto y a la culpa perpetua.
Su tormento incesante simboliza su penitencia por sus actos o su espíritu errante sirve como elemento disuasorio, recordándonos las devastadoras consecuencias de las emociones desenfrenadas. La Llorona, en muchos sentidos, refleja las capas crípticas de la conciencia humana, amor, arrepentimiento y reparación entrelazadas dentro de una narrativa inquietante. Así, la gente continúa caminando de puntillas por los traicioneros caminos de la verdad y el mito, en busca de la esquiva realidad que ha evadido su captura durante siglos. Pero ahí radica el atractivo perdurable de La Llorona, una fusión de lo fantástico y lo familiar, de miedo y fascinación. Es una paradoja que invita a la exploración, un misterio que impulsa un discurso duradero, una encarnación viva de los hilos entrelazados del pasado, el presente y el futuro. Aunque la historia de nuestra mujer que llora puede aterrorizar, también humaniza. La Llorona no es simplemente un espectro de la noche. Ella es, más importante aún, un reflejo de las emociones que todos podemos navegar de una forma u otra en nuestras vidas: desesperación, culpa y la eterna búsqueda de redención. El mundo sigue cautivado por el cuento de La Llorona porque encapsula las paradojas de la existencia humana. Es un espejo de nuestra fascinación intrínseca por reinos más allá de lo tangible, recordándonos nuestro antiguo deseo de mirar más allá del velo que separa lo conocido de lo desconocido, lo real de lo irreal. No importa cómo la percibamos, un espectro castigador, un símbolo de resiliencia femenina o una metáfora psicológica, La Llorona continúa desdibujando las líneas entre la verdad y el mito, la realidad y lo sobrenatural, pasado y presente, atrayendo a nuevas generaciones a su historia eterna. Con el tiempo, su historia se ha convertido en una parte inextricable de las sociedades que la han adoptado, entretejida en su tejido cultural e imbuida de los contornos emocionales de su gente. La historia de La Llorona ha atravesado siglos y fronteras, cautivando a una generación tras otra, dejando a su paso profundas lecciones de amor, pérdida y arrepentimiento. La historia de La Llorona va mucho más allá de los confines de un mero mito o de una narrativa apasionante. Dice mucho sobre el poder etéreo de contar historias, el atractivo intrínseco de lo desconocido, la sabiduría inherente a nuestros legados culturales y, sobre todo, la innegable universalidad de las experiencias humanas. Así que, la próxima vez que estés acurrucado bajo una manta acogedora, bebiendo chocolate caliente e intercambiando historias espeluznantes con tus amigos, recuerda que cada susurro fantasmal de La Llorona lleva dentro una riqueza de sabiduría milenaria y un profundo patrimonio cultural. Desde el folclore hasta el cine, desde la música hasta los murales, la leyenda de La Llorona continúa latiendo por las venas de la sociedad latinoamericana y resonando en los paisajes culturales globales. Un testimonio del atractivo perdurable de lo inquietante y lo enigmático, lo poderoso y lo conmovedor. La narrativa de La Llorona no trata solo de ella. En última instancia, se trata de nosotros. A medida que desentrañamos la figura fantasmal de La Llorona, desenredamos simultáneamente los intrincados hilos de nuestras experiencias humanas compartidas, las experiencias de amor y pérdida, esperanza y desesperación, resiliencia y redención. Hoy en día, la figura espectral de La Llorona continúa rondando la encrucijada mística de la tradición folclórica, el simbolismo cultural y las identidades interseccionales. A través de este mito en constante evolución, continuamos descubriendo, interpretando y transmitiendo nuestras profundas verdades humanas y despertares colectivos. La Llorona nos recuerda que la propensión humana al anhelo, la culpa y la perseverancia no está limitada por límites temporales o espaciales. Es universal, eterno y atemporal. Es al reconocer y comprender estas cualidades humanas compartidas que encontramos empatía, conexión y, en última instancia, profunda sabiduría. Así pues, mientras nos retiramos a la reconfortante calidez de nuestros hogares al final del tumultuoso día, que la historia de La Llorona sirva como un poderoso recordatorio de nuestro espíritu resiliente, capaz de capear las tormentas de la vida, de superar la culpa que el tiempo pueda arrojar sobre nosotros y de buscar constantemente la redención. Volviendo la lente hacia adentro, la melancólica historia de nuestra mujer llorosa también es un duro espejo para la sociedad, instándonos a enfrentar nuestras penas colectivas, nuestras injusticias pasadas y los fantasmas que crean. Aprender de los errores de nuestro pasado nos lleva hacia una sociedad más justa, equitativa y empática. Para resumir, desde los anales de la historia hasta los rincones de tu corazón, desde las inquietantes tradiciones orales hasta el cautivador atractivo de plataformas digitales como TikTok, la inquietante historia de La Llorona trasciende las etiquetas superficiales de realidad y ficción. Prospera como testimonio de las esencias universales eternas de las emociones y experiencias humanas.